Dios les bendiga, mis hermanos. Una vez más hemos retomado el poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Y esta tarde quisiera compartir con ustedes un tema que a mí me ha parecido muy acorde a los tiempos en que estamos viviendo. Sé que muchos se estarán preguntando, ¿cierto?, ¿qué hay de nuevo debajo del sol en este tiempo en el que estamos viviendo? Y la verdad, hermano, es preocupante porque realmente lo que se está viviendo es una crisis a nivel de liderazgo y a nivel ministerial. Para ello vamos, hermanos, a profundizar en el pasaje de Amós, en el capítulo 7, en el verso 12. Lo leemos entonces en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice así: Y Amasías dijo a Amós, vidente: vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. El profeta Amós, uno de los profetas que se le llama pequeños, ¿cierto?, profetas menores, un ministerio en que se desarrolló en la última parte de Jeroboam II, que si bien es cierto fue llamado en tierra de Judá, sin embargo gran parte de su ministerio y el último ministerio en este mismo pasaje en el cual vamos a reflexionar está hecho en Israel, lo que se conoce, cierto, como la tribu del norte. Y en este libro encontramos palabras como cuando el león ruge. Y habría que preguntarse por qué el león ruge, refiriéndose a Dios. Cuando un león ruge, ¿quién no temerá? El pueblo de Israel ya estaba en total decadencia. Su santuario principal estaba en Betel. Sin embargo, aunque tenían una vida de alto nivel social, con un buen pasar, sin embargo, estaba totalmente en una época decadente moralmente, y Dios levantó a este hombre para ir a enfrentar a este rey, a este pueblo y sobre todo, hermanos, al sacerdocio. Amós, que su nombre significa el que recoge, un simple boyero, un recogedor de higos silvestres. La primera pregunta sería: ¿por qué Dios tiene que traer a un boyero, a un recogedor de higos, a hablarle al rey y a los supuestos profetas y sacerdotes que estaban en aquel lugar? Cabe recordar de que se supone de que son los sacerdotes, los profetas, los que tienen que hablar de parte de Dios, los que tienen que hablar la palabra, los que tienen que impartir justicia, pero fallaron. Sacerdotes ciegos, mudos y sordos. En este pasaje podemos ver de que Amasías sale al encuentro de Amós. Verso 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir sus palabras. ¿Sabe usted que la palabra del Señor, la verdadera, la genuina, ya no es sufrida, ya no es soportada en las mismas iglesias? Usted puede conversar con hermanos amigos, donde a usted, si se le ocurre hablar algo en contra o ventila un pecado del liderazgo, inmediatamente lo pueden hasta expulsar de la iglesia. Cuando Dios levanta a un hombre y lo lleva a enfrentarse, siempre, hermanos, habrá oposición. Siempre cuando el hombre va a hablar de parte de Dios, siempre habrá oposición. Amós lo sufrió en carne propia. En el verso que hemos leído dice que Amasías le salió al encuentro. Amós fue probado en este pasaje de tres formas.
La primera, se tergiversó su mensaje. Verso 11, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Este profeta, este sacerdote Amasías, acusó a Amós, a Jeroboam. ¿De qué lo acusó? De conspiración. Es decir, se sospechaba de su lealtad. La táctica, una de las tácticas y la primera táctica que usan para un hombre que Dios usa es desacreditarlo. Mire, hermano, ¿cuántas veces ha pasado que usted por hablar la palabra dicen, pero ¿y tú? Y empiezan como a desacreditarlo, aun si el hombre está hablando una verdad. Estoy de acuerdo que el hombre tiene que predicar cierto con testimonio, estamos totalmente de acuerdo. Pero cuando usted habla de parte de Dios, siempre le encontrarán algo. ¿Para qué? Para desacreditarlo, desautorizarlo. Aunque usted esté diciendo la verdad, aunque usted lo que está diciendo está en la Biblia, aunque esté en la palabra, ellos no se enfocarán en lo que usted está diciendo conforme a la Biblia, sino que lo acusarán a usted personalmente, desautorizándolo y desacreditando. Amasías intentó desacreditar a Amós. La táctica de desacreditar, tuercen sus palabras, diciendo que Jeroboam moriría en batalla. Es más, Jesús nos advierte que sufriremos persecución. En Mateo, en el capítulo 5, en el verso 11, hablando el Señor dice que nos cuidemos, nos advirtió que hablarían mal de nosotros mintiendo. La primera táctica, aunque esté hermano, hable la verdad, es desacreditarlo. Llama la atención, hermano, llama la atención que justamente el sacerdocio, el que se opone al hombre de Dios. A veces nos hemos preguntado muchas veces quién fue realmente los que instigaron a la muerte de Cristo mismo. Y fue el sacerdocio. La máquina religiosa, sacerdotal de aquel tiempo instigaron, promovieron al Imperio Romano para matar y crucificar a Jesús. Levantaron mentiras contra él, acusándolo de blasfemia, de creerse rey. ¿Por qué? Porque no podían tolerar sus palabras. En el verso 10 hemos leído: la tierra no puede sufrir todas tus palabras. Los hombres, hermanos, que hablan de parte de Dios, sufrirán consecuencias. Una, te desacreditarán. Número 2, la tentación. Verso 12, y Amasías dijo a Amós, vidente: vete, huye a tu tierra, a tierra de Judá, y come allí tu pan, y profetiza allá. Lo que estaba haciendo Amasías, desacreditándolo, era que Amós estaba haciendo eso por interés, por dinero. Y otra vez vuelvo y repito, los encargados de impartir la justicia, de hablar la palabra, de respetarla, de atesorarla, de enseñarla, era de los sacerdotes y los profetas, pero ellos callaron. Es tentado con la seguridad: come allá tu pan, vete. Y es la verdad, los hombres de Dios molestan, los que son de Dios, los que hablan de parte de Dios. Como tercera oposición o prueba, tiene la confrontación de su autoridad. Verso 13, y no profeticéis más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y le dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higo silvestre. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel.
¿Se ha puesto a pensar en un detalle de lo cual estábamos hablando? Se supone que los sacerdotes y los profetas eran los encargados de ministrar la palabra. Sin embargo, Dios tuvo que tomar a un hombre, a un boyero, para que les fuera a hablar. Eso habla, si queremos hacer un símil con lo que acontece hoy en día, es lo que está pasando. Los sacerdotes, los profetas, los predicadores, los ministros están ciegos, sordos y mudos ante el pecado que reina en muchas iglesias. Amasías se inviste de todo su orgullo eclesiástico de posición. La iglesia, ejemplo, muchos dirán, no aceptará una cosa así. Betel es una capilla real, una catedral nacional, y gente como Amós no tienen caída acá. Están fuera del lugar. Sus palabras son insufribles. Amós no fue el único en tener que enfrentarse a las autoridades eclesiásticas. Si nos vamos a Hechos, en el capítulo 5, verso 28, la máquina religiosa de aquel tiempo le dijeron a los apóstoles: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y qué espléndida es la respuesta. Los apóstoles contestaron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Una gran verdad. Amós, llamado a ser un profeta, el profeta que no le temió a hombre alguno. Amasías intenta imponer su rango, pero Amós tenía un llamado de Dios. Amós sabía dónde estaba parado. Sin duda su pensamiento era: tengo una vocación de Dios que obedecer, una palabra de Dios que pronunciar, una obra de Dios que hacer. ¿Es tu vocación realmente vivir y respetar la palabra? En el verso 16, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Tú dices que no profetice. ¿Cuánto Amasías hay hoy que le dicen: no hables? ¿Cuánto Amasías sabrán que dirán: no te metas en eso, no prediques eso, no hables de ese asunto, quédate callado, calla, guarde silencio, espera en Dios? Sin embargo, Dios nos dejó una palabra, y esta palabra es luz, y la que tenemos que anunciar. Las consecuencias, en el verso 17, escucha esto: por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Amasías tuvo que enfrentar terribles catástrofes. Rechazó la palabra del Señor y el Señor lo rechazó a él. Amasías, un hombre que oyó la palabra del Señor, pero no la escuchó, ni la aceptó, ni la obedeció. Uno fue tomado y el otro fue dejado, porque uno se humilló ante la palabra y el otro no. En un principio les decía que estamos en una era de crisis eclesiástica, donde muchas cosas que antes era pecado, ahora se ha normalizado. Hemos bajado la vara, los hombres, no Dios. Y hoy encontramos en muchos lugares, no quiero generalizar porque sé que hay hombres de Dios y que se guardan y que procuran presentarse aprobados delante de Dios. Pero hay iglesias que han sido hallados faltos. Han desechado la palabra
porque no han buscado el consejo de Dios que está en la Biblia, cómo tienen que ser las cosas, cómo se tiene que regir, cómo tiene que vivir, cómo se tiene que mover la iglesia. Yo muchas veces he dicho esto: ¿cuál es la verdadera iglesia del Señor? No es un título. Es aquel que se ciñe y anda conforme a la palabra. Si queremos hacer un símil al día de hoy, podemos encontrar que también hay sacerdocios corruptos. Hemos perdido la capacidad de asombro, se ha normalizado. La historia, lamentablemente, vuelve a repetirse. Entre ellas, por ejemplo, iglesias que son monárquicas, donde ya el pastor, ya siendo de una edad avanzada o con problemas de salud, tiene que dejar a alguien a cargo. Debiera de ser un conducto regular, normal, limpio, transparente a un grupo de directorio. Sin embargo, a veces se nombra a los hijos pastores para que ellos sigan con la monarquía. Ahora bien, pudiera ser de que ellos hombres hayan sido hombres probados, que realmente, entre comillas, porque esto es una elección de Dios, pero que se hayan ganado, ¿cierto?, el respeto y el testimonio, pudiera ser. Pero ¿sabe qué? En muchos casos, y en la mayoría de los casos, no es así. Las iglesias se vuelven monárquicas, es decir, como una línea real, siendo que muchos hijos de pastores no tienen la estatura, el porte, el testimonio para hacerlo. Pero como es mi hijo, entonces lo hago. Habiendo hombres con mucho más preparación, sin embargo se sigue una línea monárquica. Varios se han puesto de pastores por un fin económico. Y esa es otra realidad. El Evangelio a muchos también los ha sacado de la pobreza y se han metido a ser líder, a ser pastor, simplemente por un fin económico. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia dice que harán mercadería de ustedes. A muchos de vosotros entrarán los rapaces. Entrará gente a la iglesia que no ha sido llamada por Dios, no tienen el testimonio, la altura para ser líderes, para ser pastores. Pero muchos de ellos se autoproclaman pastores y solamente los mueve un fin económico. ¿Y qué sucede con eso? Que son hombres que no están preparados para enseñarle a una grey y lo único que les interesa son buenos dividendos económicos. ¿Qué tal si hablamos de pastores que están en adulterio y aún así siguen pastoreando? Pastores que han sido acusados con problemas en la justicia por abuso sexual y siguen pastoreando. ¿Qué tal si se nombra ahora pastores divorciados? ¿Dónde está en la Biblia? Nos encontramos hoy en día no solamente con pastores divorciados, pastores que han estado presos por abuso, con escándalos sexuales, que han tapado sus adulterios, que están en adulterio. Hace poco, amados, hablaba con una hermana y una hermana hacía la siguiente consulta: ¿puedo diezmarle a un pastor que está en adulterio? A la cual le respondí: hermana, usted tiene que salirse de ahí. Ni siquiera piense en ese tema del diezmo. Usted debe salir de ahí. Pero ¿sabe qué? Las iglesias están completas. Vuelvo y repito, la iglesia ha perdido la capacidad de asombro. Hay cosas que suceden dentro de la iglesia que son pero escandalosas. Pero al pueblo pareciera que no le importa. Y vuelvo y repito, ¿por qué pasa eso? Porque los profetas, los sacerdotes, los ministros, los predicadores, los ancianos, los diáconos son ciegos, sordos y mudos. ¿Qué opina usted? Pastores recasados, casados dentro de la iglesia, separados y vuelto a casar y siguen pastoreando.
Ahora, hay una pregunta que a veces se nos hace, es la siguiente. Usted dirá, bueno, si un pastor X ha caído en adulterio y Dios lo restaura, ¿puede seguir pastoreando? Porque usted me puede decir, Dios puede restaurar a una persona que haya cometido pecado. Muy bien, es cierto. Dios a un hombre que haya caído en un pecado o en una clase de esta envergadura, sí, tiene que pasar una disciplina, y por supuesto las disciplinas son para restaurar. ¿El hombre puede ser restaurado? Sí, puede ser restaurado. Pero escuche esto, por favor. Escuche esto. Pero queda inhabilitado para ejercer liderazgo, porque su testimonio ya no le acompaña. Para todos aquellos que hacen y preguntan y dicen a veces, no juzgue. Pero Cristo dijo, yo no juzgo, la palabra que yo he predicado lo juzgará. Este es el filtro. Un pasaje por todos conocido, 1 Timoteo en el capítulo 3. Palabra fiel dice, si alguna le anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Nótese, el obispo, es decir, el que tiene autoridad, tiene que ser irreprensible. Marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. Mira, no pendenciero. ¿Usted ha escuchado pastores pendencieros que viven peleando? Que son iracundos, que si usted no se alinea a lo que él quiere o lo contradice, lo tratan de la peor forma. Ahí los tiene. Aquí la Biblia los descubre. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, es decir, no un aprendiz, no un novato, no alguien que esté recién comenzando. Hay pastores que nombran a gente nueva, diácono, porque dan buenos diezmos, buenas ofrendas, o porque le cae bien. Apitutados. En el mundo secular se habla de la ley de la transparencia. Se está luchando contra el nepotismo. El mundo secular nos está dando enseñanza a nosotros cuando debería ser todo lo contrario. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y escuche esto, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Un líder no solamente tiene que tener testimonio dentro de la iglesia, sino que también tener buen testimonio con los de afuera, con los que nos rodean, con el mundo secular, con los vecinos, con los amigos. Estos son los requisitos para alguien que quiere ser líder o es líder. ¿En tu líder existe eso? ¿Reúne estos requisitos? ¿O realmente nos damos cuenta de una gran verdad? Que el liderazgo, el sacerdocio, los encargados de ministrar la palabra, la justicia, la santidad, está en franca decadencia. Y el pueblo lo ha normalizado. Total, yo voy a la iglesia, alabo al Señor y es lo que me importa. Prosigo el blanco, dice, que es Cristo. Y es cierto. Pero tú puedes decir, o el líder, como dijo el apóstol Pablo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. En el libro de los Hebreos, cuando habla de los pastores, dice imitad su ejemplo. Entonces, cuando usted dice no hay que mirar solamente a Dios, ¿y usted ve a Dios? ¿Lo ha visto en forma corporal? ¿O ve a los hombres, a los líderes que representan, que son representantes de Dios aquí? ¿Cuál es su ejemplo a seguir? Sabemos que es Cristo.
Pero las personas que nos lideran tienen que ser personas que nos inspiren, que sean ejemplos para nosotros, así como le decía el apóstol Pablo, así como lo decía Cristo mismo. Mirad qué ejemplo les he dado. ¿Tu líder puede dar ese ejemplo? ¿Pasa la prueba? ¿O son de estos pastores que yo te nombré? Termino con esto. Vuelvo, repito y reitero. ¿Y por qué pasa eso? ¿Sabe que hay mucho de la gente de la congregación, del pueblo? Porque no saben entre la derecha y la izquierda. No saben discernir. De ahí viene el problema grave. Que los que son encargados de instruir, de enseñar como tiene que ser, callan. Son ciegos, sordos y mudos. Dios les bendiga.